Hola, bienvenidos a este vídeo sobre las cuatro nobles verdades, que es la primera enseñanza que impartió Buda Shakyamuni, el príncipe Siddhartha, que luego practicó meditación durante varios años, estudió con maestros y alcanzó la iluminación, y vio que era muy complicado que entendieran sus enseñanzas las personas de su momento, y al final se decantó por dar las primeras enseñanzas en el Parque de los Ciervos, en Sarnath, en India, y se la dio a 5 discípulos suyos que habían compartido ascetismo en la época de ascetismo de Buda Shakyamuni. Se la impartió a estos 5 discípulos. Recuerdo que el ascetismo es una postura extrema dentro del budismo, no es la idónea. Hay que equilibrar, que es lo que descubrió Buda Shakyamuni, no quedarse ni en el extremo del ascetismo ni en el extremo del hedonismo. Hay que seguir el camino medio, y así en todo en la vida en general. El camino medio es lo que nos conduce a la iluminación y al avance de todos, sin tensiones y sin problemas. Entonces, esta primera enseñanza de Buda consta de 4 puntos, como lo dice el nombre, que es 4 nobles verdades. La primera noble verdad es que existe el sufrimiento. Si no asumimos que existe el sufrimiento, no nos damos cuenta, no lo reconocemos, creemos que está todo bien, que no tenemos sufrimiento, entonces pues no hay nada que hacer porque no tendremos ilusión para superar este sufrimiento. Entonces lo primero es reconocer que existe el sufrimiento. Parece una perogrullada, pero hay personas que a lo mejor están muy mal, pero ni siquiera se paran a reflexionar esto. Aunque estén mal, no se paran a reflexionar. Entonces, esto es la primera reflexión. Y luego la segunda reflexión es que existen las causas del sufrimiento. Esto es muy importante. Hay causas para que haya sufrimiento. No surge porque sí, sino que hay causas. Como hay causas, también hay causas para salir del sufrimiento, lógicamente. Entonces, las causas del sufrimiento son, en general se habla del karma, los karmas que hemos establecido en esta vida, en vidas pasadas, y que nos llevan a tener unas situaciones peores o mejores a unas personas, otras unos animales, otros en un renacimiento en otro. Y luego son los engaños o las emociones aflictivas. Y sobre las emociones aflictivas hay que hablar que hay unas causas principales. La primera es la base, la semilla que tenemos por los karmas que tenemos en nuestro interior y que nos hace que surja esa emoción aflictiva con facilidad. Luego es el objeto de foco, que normalmente cuando hay un karma que tenemos nosotros de generar una emoción aflictiva, odio, apego, engaño, orgullo, ignorancia, opacidad mental, entonces pues que cuando tenemos el karma que surge, que lo tenemos nosotros, surge en base a un objeto externo, normalmente. En base a un objeto de apego, a una persona, a un objeto, a algo externo suele surgir. Entonces, cuando se presenta este objeto externo, entonces es más fácil que salga ese karma negativo y la emoción aflictiva asociada a él. Entonces, pues esto vemos que tenemos ya dos puntos que son las causas de las emociones aflictivas, que son la base y el objeto de enfoque. Y luego hay uno muy importante que la gente no reflexiona en esto, que es la distracción social. Estar metido en múltiples actividades sin sentido que no proporcionan crecimiento ni a nosotros ni a la sociedad, ni son realmente importantes de cara a trascender un poco una vida sansárica de borregos sin actos correctos. Entonces, sin avanzar, que estamos estancados y que podemos ir a peor, incluso en próximas vidas o en esta vida, con enfermedades, problemas, que eso surgen a cualquiera, todo el mundo tiene enfermedades, pero que hay muchas cosas que se pueden evitar. Entonces, la distracción social es muy importante. También recuerdo que hay personas que aparentemente están en una situación de distracción social, pero están muy preparadas interiormente y lo saben llevar correctamente. O sea que esto tampoco es para estancarlo, decir siempre a alguien que está con gente lo está haciendo mal. No, para nada. Puede estar haciéndolo estupendamente. Entonces, que esto es una de las causas, la distracción, el estar distraído por los anuncios de la televisión, por múltiples cosas, por programas tontos y ridículos de televisión, que no aportan nada, etcétera, por conversaciones estúpidas, banales. Banales, a veces hay que quitar hierro, pero no hay que enrollarse, hablar solo de fútbol, hablar solo de cotilleos, cosas de estas. Entonces la distracción social es un punto que se considera muy importante para poder evitar la distracción social, nos ayuda a superar las emociones aflictivas.
Luego, otro punto es la enseñanza incorrecta. Si estamos practicando enseñanzas incorrectas, teniendo ser una filosofía, una forma de vida, incluso hay religiones que tienen planteamientos, algunos mejores, otros peores, pero algunos son completamente incorrectos. Entonces, bueno, pues si estamos practicando enseñanzas incorrectas, nos va a producir obstáculos, y aunque las practiquemos con mucho interés y con mucha ilusión, no vamos a avanzar. A lo mejor avanzamos hasta aquí, pero de aquí a allí ya no avanzamos más. Entonces, que la enseñanza incorrecta también es algo que nos puede entorpecer el camino y hacer que tengamos más emociones aflictivas. Entonces, bueno, pues que la siguiente parte es la distracción social, la enseñanza incorrecta, y luego el habituarse. Cuando nos habituamos a algo, a una rutina que no es positiva o incluso puede ser negativa, y nos habituamos continuamente y la repetimos, se hace algo que queda con nosotros incluido en nuestros actos, nos sale siempre. Entonces, que a veces el habituarse a algo que no es correcto, que es negativo, también es un obstáculo y produce más emociones aflictivas y más problemas, más enraizamiento de un yo sólido, permanente, autoexistente, que no es así como funciona realmente, que el yo es más bien un fluir, un cambio, interdependencia. Entonces, bueno, pues que esto también influye mucho en las emociones aflictivas. Y luego otro punto, el último, es la atención incorrecta, cuando nos concentramos a tope, que teóricamente es algo positivo, la concentración es buena, pero si nos concentramos a tope en una enseñanza incorrecta o en algo incorrecto, tiene más fuerza el karma negativo que creamos y las emociones negativas que creamos que si no nos concentramos con tanta fuerza. Bueno, veis que tienen causas el sufrimiento, ¿verdad? Y esto es muy importante investigarlo y darnos cuenta que tiene causas. Y entonces el siguiente punto, y el realmente bueno es que sí, que se puede salir del sufrimiento, que hay posibilidad de salir del sufrimiento, que se puede llegar a una felicidad estable, al nirvana que llama el Buda. Entonces aquí tengo que distinguir entre las 4 nobles verdades, fue el primer giro de la rueda del Dharma, y se incluye normalmente en las enseñanzas iniciales para los seres de capacidad Hinayana o tradición Pali, que se llama, la tradición que abarca la liberación personal de uno, la felicidad de uno. Pero si ampliamos las 4 nobles verdades a todos los seres, pensar en uno está bien, y más al principio, y es muy bueno porque te hace encarrilarte y avanzar correctamente. Pero si ampliamos a todos los seres la liberación del sufrimiento, y entonces, bueno, pues que si planteamos así nuestro camino, nosotros y todos los seres liberarnos del sufrimiento, entonces ya es la tradición sánscrita o mahayana en la que estamos. Depende del planteamiento que hagamos. Para alcanzar la iluminación, únicamente se puede con la tradición sánscrita mahayana. Con la otra se avanza, pero no se llega a la iluminación completa. Y después, pues aparte de que somos optimistas y se puede llegar a la felicidad y a la liberación del sufrimiento, existe además un camino detallado que cada uno escoge unas facetas, otras, porque es muy amplio el budismo. Existe un camino que podemos recorrer paso por paso, siguiendo la guía de las enseñanzas de Buda o de grandes maestros, como el Dalai Lama, como otros muchos. Hay muchísimos maestros muy buenos y muy positivos. Entonces, si seguimos el camino de este camino positivo correctamente y con humildad, dando pasitos cortos y continuos, mejor que saltos muy grandes y poder rompernos una pierna, avanzar poco a poco, con paciencia, medio y largo plazo tenemos objetivos, pero también a corto plazo. Entonces existe este camino que nos lleva a alcanzar la iluminación completa. Y ya como reflexión final, que es algo que nos toca mucho a los budistas, que en el budismo a veces se tiende mucho a ser interior, que es una definición de budista, ser interior, una persona que está orientada hacia su interior. Pero esto no es correcto del todo, porque aunque seamos seres interiores los budistas, también hay que tener presente nuestro alrededor y empatizar y crear armonía e intervenir en el exterior también, no solo pensar en el interior. Una persona que solo piensa en el budismo y nada más, y no sabe interactuar con su alrededor, muchas personas, la mayoría, son no budistas o no son religiosas, y hay muchas capacidades de interactuar con los demás. Esto es crear esa empatía, esa paz, armonía, y eso nos permitirá avanzar mejor en el budismo, si creamos esa empatía con los demás y nos aprendemos a relacionar con los demás, aunque sea con temas que no sean budistas.
Esto es muy importante. Hacer una foto en la familia, en una reunión familiar, cocinar algo para todos, cualquier cosa, lo que se nos ocurra. Y si hay una buena intención de crear armonía y un buen ambiente, entonces esta es la mejor forma de que las 4 nobles verdades y el resto de enseñanzas se puedan llevar a cabo. Y nada más, no se me ocurre nada más. Pues yo creo que he llegado, no quiero hacer el vídeo muy extenso porque entonces puede aburrir, y creo que he tocado unos puntos muy interesantes y espero que os sea de beneficio. Nada más, un saludiño, como decimos los gallegos.